Hola a todos, nos saluda una vez más su amigo José Hernández, colaborador de InvestLX. En esta ocasión voy a tratar un tema muy general, pero que es muy importante para comprender ciertas cosas y cómo funcionan en general. Y también ver que no es tan difícil, en cierta medida, no son tan difíciles las finanzas o son tan complejas y que no es un tema solo para quien haya estudiado finanzas. De hecho, una buena calidad de vida o una mejora en la toma de decisiones tiene que ver con las finanzas. Cuando entendemos las finanzas, podemos tomar mejores decisiones y podemos tener una mejor calidad de vida. Y no son tan complejas. Vamos a ver, hoy le entendiendo finanzas. Antes les dejo un pequeño aviso de responsabilidad, el que dejamos en todos nuestros videos, que no debe tomarse como recomendaciones aquí nada. Y que tomen las propias decisiones. También que la información proviene de experiencia propia, libros, práctica profesional, aprendizaje en universidades, diplomados, cursos, etcétera. La administración del dinero, vamos a empezar a hablar un poquito sobre las finanzas. Va a depender de la fuente en la que ustedes investiguen, pero coincide en algunos puntos que las finanzas son la, una rama de la administración o la economía que trata sobre la gestión del dinero, cómo se obtiene y cómo se utiliza la, o el financiamiento y la aplicación de los recursos. En pocas palabras les puse aquí en el título que es la administración del dinero. Esas son las finanzas. Palabras llanas y breves. Así que sabiendo o teniendo esta definición a la mano, podemos clasificar como las finanzas personales, corporativas o públicas. Las finanzas personales tienen que ver con los individuos y la toma de decisiones que hacen los individuos con su dinero. Las finanzas corporativas es la toma de decisiones o la administración del dinero en las empresas, cómo toman decisiones las empresas. Y las públicas, que es la administración del dinero de gobierno. Pueden ser ya diferentes niveles de gobierno, puede ser un gobierno a nivel país, gobierno estatal, gobierno municipal, con diferentes tipos de gobierno que hay. ¿Por qué es importante entender las finanzas o por qué no se pueden solucionar todos los problemas? Porque muchas veces ofrecen soluciones de que dicen, bueno, pues si las finanzas son la administración del dinero, ¿por qué no hacemos más dinero para que a todos nos vaya mejor? Y es que aquí hay un punto. Aunque el dinero, de cierta manera, podemos decir que es ilimitado, porque los bancos centrales en los países pueden imprimir cantidades de dinero infinitas, el problema es que los recursos para los cuales utilizamos ese dinero, para adquirirlos o como herramientas, pues son limitados. Por eso es importante entender de finanzas. Es importante saber que no se puede, cuando te prometen algo de que pues vas a tener más dinero o un dinero en abundancia o sin límites, puede ser posible. El detalle es que no es posible que los recursos sean ilimitados también. Entonces, aquí es la clave de por qué es importante entender las finanzas. Y viene la parte de las dos fuentes, como les decía, en muchas definiciones se clasifica en dos. La gestión del dinero que se clasifica en dos, que es los ingresos, o sea, de dónde proviene el dinero, y los egresos o gastos, en qué se aplica ese dinero. Ya vimos en tres fuentes, que es la individual, la empresarial o la gubernamental. Y hay que tener dos conceptos importantes o conocidos, que se llama superávit y déficit. Normalmente le escuchamos cuando se trata de finanzas públicas o de finanzas de gobierno, cuando dice el gobierno tuvo un superávit este, o un déficit. Y eso lo podemos aplicar en cualquier manera. Cuando los ingresos son mayores a los egresos, es un superávit. Cuando los egresos o gastos son mayores a los ingresos, eso se le conoce como déficit. Y esto sucede en diferentes niveles. Lo escuchamos, por ejemplo, en empresas, en gobierno, pero sucede algo completamente similar a las finanzas personales. Aquí viene lo importante, ya vimos que los recursos son limitados. Viene la parte compleja. Si los recursos son limitados, aunque el dinero es ilimitado, quiere decir que hay que tomar decisiones.
porque no se puede tener todo en ninguno de los tres niveles. Aquí lo clasifiqué en tres niveles. El primero es las finanzas personales, segundo, la segunda línea tiene las finanzas empresariales y la última línea habla de las finanzas públicas. Viene la parte de la toma de decisiones. En finanzas personales, viene la toma de decisiones en cuanto al salario o a los ingresos que vamos a tener, las inversiones, de dónde va a tener ese salario. Y aquí es donde se empieza a relacionar con la toma de decisiones y por qué les decía que es importante entender las finanzas para mejorar la calidad de vida. A nivel personal, uno toma decisiones como en qué trabajo voy a tomar y todas las opciones que tiene uno. Si no tiene opciones, pues tendrá que tomar la decisión de la única opción que tenga. Pero aquí en la parte de ingresos, mientras más opciones tengas, puedes elegir, bueno, escojo entre este trabajo donde tengo que estar 8 horas y tengo cierto salario, no sé, 20,000 pesos al mes. O puedo elegir entre un trabajo que son 4 horas al día y a lo mejor me pagan 8,000 pesos al mes. Desde ahí estamos tomando decisiones que tienen que ver con las finanzas y eso tiene que ver con las finanzas personales. ¿De dónde van a venir mis ingresos? Y ojo, cada decisión, eh, normalmente en finanzas hablamos que tiene un costo de oportunidad. Cuando hablamos de finanzas personales nunca lo vemos de esa manera, pero todas las decisiones tienen un costo de oportunidad. Por ejemplo, si usted para tener un ingreso de 30,000 o 60,000 pesos al mes debe tener un trabajo, tiene un costo, a lo mejor no es monetario, pero puede ser un costo de transporte. El hecho de que usted tenga que viajar 2 horas diarias para llegar a su trabajo, ese es un costo que tiene. También debe de considerar el siguiente costo, que a lo mejor tiene cierto trabajo, pero esa costa el precio es pasar menos tiempo con su familia. Entonces, la toma de decisiones y las finanzas vienen ligadas, aunque sean finanzas personales. Y luego viene la parte de los gastos, la parte del consumo y bienes. Como decía hace ratito, pues usted tiene unos ingresos fijos, por así decirlo, mensuales, un ingreso mensual. Ahora viene la parte de decidir en qué me lo voy a gastar. Consumo qué porcentaje, en bienes qué porcentaje, ahorro qué porcentaje. No dice como tal, no es un egreso, pero está usted retardando el consumo para en un futuro. El ahorro también lo podemos considerar ahí. Entonces, es donde entra la toma de decisiones. Y ponemos un ejemplo bien sencillo que pasa en las finanzas personales, para que entendamos un poquito de entender de por qué los recursos son escasos. Imagínese una familia. Una familia que tiene dos fuentes de ingreso, pueden ser de dos personas de la familia, una familia de 5 personas. Y quizás un integrante de la familia quiera tener un aparato electrónico, como puede ser un celular, pero otro integrante de la familia le gustaría ir de vacaciones y otro integrante de la familia le gustaría, no sé, estudiar, ahorrar para estudiar en cierta universidad, cierta carrera universitaria. Entonces ahí es donde viene y podemos contemplar la importancia de la administración del dinero de las finanzas y saber que la toma de decisiones a veces implica dejar una cosa a un lado por tomar cierta decisión. En este ejemplo, los recursos, aunque trabajen dos o trabajen cinco, los recursos siempre tienen un tope, los ingresos. Y quizás como consumo siempre querramos, pues cada uno querrá tener ciertas cosas, entonces ahí es donde entra la toma de decisiones. Bueno, ¿qué sí va a aplicar? Tomamos las vacaciones, ahorramos para vacaciones, ahorramos para la universidad, gastamos en estrenar un celular nuevo todos los integrantes, compramos un auto. Entonces ahí viene la toma de decisiones. Es importante por eso saber administrar el dinero, aunque usted no sea CEO de una empresa o no sea, pues, parte de la Secretaría de Hacienda o del Senado que deciden, en el caso de México, cómo se aplica el gasto. Y así como funciona de manera personal, así funciona también de manera similar en las empresas en gobierno. ¿Qué vamos a consumir? ¿Qué bienes? ¿Qué vamos a comprar? Ese tipo de decisiones. Recuerde, si usted gana cierta cantidad, pero los gastos son mayores, usted está en un déficit. Si usted gana más de lo que gasta, está en un superávit, que eso ya es bastante aceptable o bastante importante. Ya tiene una ventaja sobre muchas personas o sobre muchos individuos. De manera similar funcionan las empresas. Bueno, ¿de dónde vendrán nuestros ingresos? ¿De las ventas o de otros ingresos? Y también decir, la toma de decisiones tiene que ver con los ingresos en las empresas, por decir qué producto voy a comercializar, de dónde vienen mis ventas.
ellos también tienen que tomar ese tipo de decisiones para los ingresos. Por ejemplo, muchos critican o muchos sugerían que Disney en algún momento comprara Netflix, por decir algo. Tiene la capacidad quizás de hacerlo, pero quizás no va con su estrategia de sus, pues sí, de su estrategia de negocios. Entonces, ellos también toman esas decisiones en cuanto a ingresos, así como nosotros evaluamos, quiero este trabajo, quiero este otro, o quiero ganar este ingreso, o quiero ganar este otro, pues también ellos tienen que tomar esas decisiones de qué vender, en dónde vender, por ejemplo, también. Decir, bueno, entro a un mercado, no sé, Uber, por ejemplo, ¿en qué lugares del mundo puede entrar? Tiene que tomar esas decisiones en cuanto a sus ventas. Y ahora viene la parte de la toma de decisiones contraria, de los costos y las inversiones. Bueno, ahora ¿en qué vamos a invertir? ¿En qué proyecto vamos a invertir como empresa para generar ventas en un futuro? ¿O qué parte es indispensable dentro de la estructura de negocios? ¿Qué áreas son necesarias? ¿Qué porcentaje le metemos a investigación y desarrollo? ¿Qué porcentaje asignamos a cierto proyecto? Los salarios, por ejemplo, de quien trabaja ahí, y la parte de las inversiones también en un futuro. Bueno, compramos otro edificio, invertimos en activos intangibles como software, marca, no sé, publicidad. Ese tipo de cosas son decisiones que también ellos tienen que tomar. Les digo que las finanzas es la administración del dinero en pocas palabras. Tomar decisiones sobre qué hacer, qué no hacer y qué comprar, de dónde viene este ingreso y cómo aplicar nuestro ingreso. En el caso de las finanzas públicas, que son las que ya está el último, en los casos donde dice impuestos, pues también ellos tienen que tomar decisiones como gobierno. Decir, bueno, ajá, voy a cobrar impuestos, ¿cuánto tengo de impuestos? En el caso de México, pues está el IVA o el ICR, el IEPS, por ejemplo. Y también decir, bueno, ¿de dónde voy a tomar ese dinero? ¿Dónde van a venir mis ingresos? Quizás que aumento mis impuestos para tener más ingresos, signifique que tenga un costo político si tomo esa decisión como líder o encargado o autoridad en ese momento. Como les decía, cada decisión no es que sea buena o mala cierta decisión, sino que cada decisión tiene un costo de oportunidad. Y así como a nivel individual quizás o familiar sea difícil satisfacer los deseos de todos, incluso los deseos personales son difíciles de satisfacer. Hay una frase que dice, las necesidades del hombre son pocas, pero los deseos no tienen fin. Entonces, ciertamente hay decisiones que no quiere decir que sean buenas o malas, sino que van a repercutir de diferente manera a pues en empresas se les llama a los stakeholders o a los grupos de interés. Entonces en gobierno también, bueno, ajá, quiero tener más ingresos como gobierno. Y solo hay de dos, que cree impuestos, que cree más impuestos, o que emita dinero. Ahorita poquito más adelante vamos a ver esa parte. Y luego viene de la toma de decisiones el gasto corriente. Ajá, bueno, ¿en qué vamos a gastar? ¿Va a ser para pagar la nómina de todas las instituciones que hay en el país o en el gobierno estatal, municipal, federal, como sea? ¿O a qué programas? No, pues un programa apoyar con becas o apoyar pues, proyectos de tecnología o de ciencia. Son decisiones que tienen que tomar los diferentes entes. O infraestructura. Construimos hospitales, carreteras, edificios para los cuerpos de seguridad, nuevos edificios, infinidad de decisiones que tienen que tomarse. Entonces, sucede lo mismo como con los individuos en el gobierno y las empresas. Si los ingresos son mayores que los ingresos, va a haber hay una ventaja. Pero si no, pues va a haber siempre una limitante o ver de dónde se obtiene también la otra parte faltante. Y también y decirles o aclararles que en la toma de decisiones, así como aplica en las familias o a nivel individual, también en las empresas, siempre hay un costo detrás de una decisión que se tome. Y ojo, el costo no siempre es económico. Como decía en el caso de la familia, pues quizás tenga que ver con el tiempo que le dedicas a otras cosas, a un hobby, a la familia. En el caso de las empresas, pues tiene un costo también el dejar de generar un proyecto o también de ganar un posible rendimiento potencial en un futuro. Ese es uno de los costos. Y en el caso de la toma de decisiones del gobierno también tiene costos. Subir impuestos tiene un costo político quizás. Reducir programas también quizás tenga un costo. Que si son programas de salud, por ejemplo, pues que menos gente pueda ser atendida en un programa de salud o de infraestructura. Si sabes que no vamos a gastar en carreteras,
porque tenemos que reducir los gastos, pues también eso lleva un costo para las personas que están involucradas. Y aquí viene el resultado, que es ahorita donde vamos a entrar un poquito más. Cuando una persona o un individuo o una familia tiene un beneficio, sus ingresos son mayores que los gastos, viene la parte del ahorro y crédito. El ahorro y crédito no son cosas diferentes. El ahorro te va a permitir, o es el primer paso o la base para pasar a las inversiones. Pero el primer paso para llegar al ahorro hay que gastar menos de lo que se gana. A nivel individual, pues viene esa parte de que decir, bueno, ya gastamos menos de lo que ganamos o ingresamos como familia o como individuo, en cómo voy a ahorrar ese dinero y después de ese ahorro, cómo lo voy a invertir. Ojo, pero si dices, ya gasté más de lo que gané, entonces viene la otra parte, tienes que buscar el crédito. Decir, bueno, ajá, debo 1,000 pesos, ¿de dónde los voy a obtener? El banco, una tarjeta de crédito, un préstamo personal, un crédito automotriz, un crédito hipotecario, no sé, qué sé yo. Dependiendo del resultado, si es un superávit, de hecho aquí los clasifica así, cuando hay superávit, del lado izquierdo está lo que se puede hacer. Y cuando es un déficit, está del lado derecho lo que se tiene que hacer a nivel individual, empresarial y también público. En el caso de las empresas, bueno, tuvimos un resultado positivo, una utilidad neta positiva, un flujo de efectivo libre, un flujo de efectivo libre, pues ¿en qué proyectos vamos a invertir? ¿A dónde vamos a asignar esos recursos? ¿Vamos a pagar dividendos? ¿Vamos a financiar una nueva línea de producción? ¿Vamos a diseñar un nuevo producto? ¿Vamos a ampliar la capacidad que ya tenemos para seguir aumentar nuestras ventas? Y en caso del crédito, de que dices, bueno, tengo un déficit, he gastado más de lo que he ingresado en la empresa, bueno, entonces la decisión es, ¿de dónde va a obtener mi financiamiento? Voy a emitir acciones, voy a emitir deuda, voy a conseguir accionistas, voy a financiarme con un banco, con otra empresa, voy a vender una parte de la empresa. Entonces, cuando hay déficit, tienen que tomarse ese tipo de decisiones, decisiones de financiamiento. Cuando hay superávit, se toman decisiones de inversión también, decir, ¿sabes qué? Bueno, mi resultado es positivo, ahora ¿en qué utilizo ese dinero? Y en el gobierno sucede algo similar. Cuando hay ingresos, que muy pocas veces sucede en el mundo que para un país tenga ingresos positivos o tenga un déficit, decir, bueno, ajá, tengo cierto dinero, va a las reservas, lo gasto ahora en otros programas, diseño un nuevo programa, lo distribuyo en becas, en programas de asistencia social, no sé qué sé yo. Y en el caso de la deuda también. En el caso de gobierno solo hay dos maneras de aumentar sus ingresos, de favorecer este resultado, que es emitiendo deuda mediante bonos que pueden ser, dependiendo del gobierno, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, tiene bonos a 2 años, los Treasury Bills a 2 años, Treasury Bills a 10, a 30, 100 años. En México también me parece que hace un par de años se emitieron una deuda a 100 años, me parece. Como países tienen dos opciones nada más, o emiten deuda, aumentan impuestos, o se emite más dinero también, que eso es algunas de las opciones que utilizan los, los gobiernos para mejorar sus finanzas. Entonces, aquí como algo práctico, en resumen, pues hay que ver eso, que no se puede tener todo el dinero o que no se puede lograr todo lo que se desea porque los recursos son limitados. Y que también cuando un gobierno o cuando alguien decide tomar una decisión hay un costo de oportunidad. Quizás cuando se emite deuda, lo que estamos haciendo es que en un futuro esa deuda se pague. Quizás no esta generación o no la generación de atrás, pero que en un futuro se pague. Y así que si alguien te dice, en el caso de gobierno, que va a hacer muchas cosas, ten cuidado porque solo hay dos fuentes para que lo obtenga: impuestos, emitir dinero. Y en el largo plazo, para la población, ninguna de esas opciones es muy positiva que digamos. Viene la última parte. En finanzas viene la gestión del dinero y siempre tratamos de resolverlo todo mediante fórmulas. En finanzas personales, pues tratamos de ver un presupuesto en Excel. En las empresas tratamos de tomar decisiones de inversión y ver la TIR, la tasa interna de retorno de cada proyecto para tomar una decisión, que esa es la parte racional. En gobierno también hacemos modelos económicos,
no sé, a algún modelo econométrico, que ya es un poquito más especializado, y tratamos de evaluar las variables. Cada punto porcentual de gasto público va a afectar de tal manera al país, por decir algo. O de gasto en este sector, en la investigación va a aumentar la productividad, no sé, en tantos puntos porcentuales del PIB. Y esa es la parte racional. Tratamos de simplificar o de usar fórmulas, datos para la toma de decisiones. Esa es la parte racional, que siempre hay en finanzas esa parte. Pero también está la parte emocional. Y esa es la que no consideramos muchas veces. Sabemos lo que tenemos que hacer. Morgan House cita esa parte, dice, sabemos, en finanzas sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos fórmulas, hojas de cálculo, modelos matemáticos, modelos financieros, modelos económicos, pero no consideramos la parte emocional, que ya es lo que se siente cuando sentimos qué hacer. Aswad Damodaran, en el sentido de las empresas, menciona esto, que incluso como inversionistas o como alguien que toma decisiones basadas en números, necesitamos una historia. Y ahí es donde viene la parte emocional. Volviendo al caso de la familia o individuo, ¿sabes qué? Pues yo le quiero comprar a mi novia un regalo que vale 100 pesos. Presupuesto es de 80, pero la parte emocional vale 100 y ya me pasé el presupuesto y lo gasto. Y dices, bueno, es que ya había hecho mi presupuesto porque no pude seguirlo, porque es la parte emocional. Y esa parte no se puede enseñar en una escuela o transmitir de manera tan sencilla. Lo que sí podemos hacer es estar un poquito más conscientes de las decisiones que tomamos, si es una decisión emocional o racional. En Inves no creemos que haya algo o debe de haber un equilibrio, pero no quiere decir que tampoco sea malo va a tomar decisiones emocionales o completamente racionales, sino simplemente tratamos de que quien nos sigue o de quien nos escuche, que sea un poquito más consciente de sus decisiones. En el caso de las empresas, incluso también hay esa parte emocional. Los sesgos, como le llama Daniel Kahneman, hay una serie de sesgos cuando tomamos decisiones. Quizás vemos ciertos datos, pero necesitamos una historia o algo emocional. Daniel Kahneman en una parte cita de un ejemplo de cuando hay alguien de nuestros familiares está o tiene que pasar a cirugía y el doctor dice, hay 50% de probabilidad de que su paciente o su familiar salga con vida. Ya nos dio el dato, ya tenemos algo racional y quizás cuando nos da este dato, pues decimos, no, pues ¿qué haré? 50% de probabilidad. Dijeran ahí, es como un volado. Pero viene la parte emocional y es donde Daniel Kahneman expresa eso, que a veces eso no es lo que consideramos. El doctor nos dice lo mismo, tiene 50% de probabilidad de que salga o que tenga un resultado favorable. Y agrega, pero el último paciente que pasó por ese proceso sobrevivió. Entonces, para nosotros en ese segundo ejemplo es más fácil tomar una decisión porque dices, bueno, ya tomó, el paciente que viene atrás le salió bien, entonces quiere decir que va a salir bien mi familiar. Y ojo, el porcentaje sigue siendo el mismo, pero hay un sesgo o ya hay una inclinación debido a la parte emocional. Lo mismo sucede en empresas, en gobiernos, cuando toman decisiones. Quizás quien toma decisiones dentro del gobierno, por las experiencias pasadas que tuvo, tiene cierta afinidad por actuar o gastar el dinero de cierta manera, por la influencia o la cultura que ha tenido durante toda su vida. Aunque le mostremos datos, él va a tratar de apoyar, cada uno trata de apoyar una narrativa o una parte, nos inclinamos por la narrativa que tenemos sobre lo que hemos sido influidos desde nuestra niñez, nuestra universidad o si no hemos estudiado, pues nuestro entorno que nos rodea. Entonces, les pongo esta parte porque es importante que seamos conscientes. No quiere decir que sea más malo o que siempre debemos ser racionales de manera, tomar decisiones racionales completamente. A veces la emoción también es buena equilibrarlo. No recomendamos ninguna, simplemente que estén un poquito más conscientes de esa parte. Entonces, de eso es lo que se trata las finanzas en pocas palabras. Decisiones es la gestión del dinero y decidir cómo ganar, cómo obtener el dinero y decidir cómo gastar el dinero. Y estar conscientes de que esas decisiones tienen costos de oportunidad, ya sean económicas o a veces no tienen que ser económicas, a veces son hasta emocionales, psicológicas o de tiempo, por decir algo. Y que también, sabiendo esto, que no se dejen también engañar, porque muchas veces cuando dicen, podemos romper al menos tres mitos aquí. Hacerse millonario de la noche a la mañana
no es posible al menos que te ganes la lotería. Si alguien te promete que te vas a hacer millonario, pues ten cuidado, o que vas a ganar un rendimiento grande, ten cuidado porque eso no es posible. También si algún gobierno promete hacer algo, pues quizás tengas cuidado porque el gobierno también nadie tiene el completo control de tener un recursos ilimitados y decir va a haber todo para todos. El gobierno tiene dos maneras, como les decía, los impuestos o vía deuda. Y pues eso a largo plazo pues no nos beneficia. Y pasa en la familia también. Imagínate que algún integrante dice, no, pues voy a hacer lo posible por comprarte un auto a un otro integrante. Pero el costo oculto también que viene ahí es que quizás tenga que trabajar dos turnos o un par de horas extras, o 6 horas extras. Y eso también es un costo que al final de cuentas te repercute. Entonces, la parte financiera es una parte, pero la parte también emocional o de toma de decisiones es otra, y esa es más compleja que la parte financiera. La parte financiera la puedes aprender en un tutorial de YouTube, en unas clases, en una universidad, te inscribes a un taller o te inscribes a una carrera y aprendes sobre finanzas en cuanto a conocimiento técnico, pero la parte emocional ya es otra parte que es difícil de enseñar y de aprender también. Entonces, esta plática es un poquito que los deje un poquito más conscientes de esta situación. Y si tienen dudas, pues las pueden dejar ahí abajo en los comentarios o en cualquiera de las redes sociales. Aquí están nuestros datos de contacto por si en algún momento necesitan algún tipo de asesoría o información gratuita. Del lado derecho, recuerden que tenemos la página de internet investelx.co, el blog .investelx.co, donde abordamos algunas cuestiones técnicas de finanzas y algunas cuestiones también de comportamiento, de por qué no todos podemos o ser ricos, al menos tratar de serlo, porque no tenemos los mismos resultados. Facebook está InvestelX y también tenemos la comunidad donde tenemos poco a poco hemos subido algunas hojas de cálculo ya para que les sirvan a ustedes de manera práctica en la toma de decisiones, y también nuestra página en Twitter. Los saludamos en otro video y si tienen alguna duda o comentario pueden dejarlo en la parte de abajo. Hasta luego.